Vale decir que esta energía electromagnética, por el hecho de tener una onda muy corta, es invisible. Tiene una frecuencia seguida, vale decir, sale una onda tras otra tan rápido que no es visible. Nadie puede ver los rayos X. Solamente se van a ver sus efectos. ¿Y cuál es uno de sus efectos? Penetrar los cuerpos, en especial la materia orgánica. Y aparte de ello, produce cambios a nivel de las películas fotográficas, porque eso fue al inicio porque se descubrieron, porque el efecto que produce. Por ello es que cuando nosotros estamos trabajando y a veces decimos, bueno, estoy irradiando, pero no siento nada, no tengo nada, no sé nada. Como les dije, eso se va acumulando. Y cuando es constante, ese acúmulo produce después sus efectos. Así como cuando nosotros tomamos nuestro teléfono y nos preocupamos de ver los mensajes, el Facebook y todo, y no podemos, basta que tengamos un momentito de tiempo, seguimos ahí, como si fuésemos adictos a eso. Entonces esa adicción ya está produciendo un cambio. Como también decía en la clase anterior, las enfermedades ya no van a ser de repente físicas, sino mentales. Y ya se han dado, y ahora los niños, como también les decía la vez pasada, no comen o no están en su comida mientras no están viendo un video, no están viendo el teléfono. Y casualmente a veces a manera de broma salen poniéndose el teléfono, pegándose en la frente con el video para que el niño esté mirando y solamente abra la boca. Y no sea consciente de lo que está comiendo, o sea, no, ni siquiera se da cuenta que es su comida. Entonces, situaciones así son las que estamos viviendo y eso va a ir siendo mayor. Ahora decimos, ¿por qué cada vez cambia la temperatura, hace más calor que antes? Nos incomoda. Porque casualmente toda esa energía que se consume se almacena, ¿no? Y también la capa de ozono ya no nos ayuda a filtrar y lamentablemente eso va a hacer de que ese ambiente poco a poco ya vaya cambiando. Ya los pronósticos y ya los trabajos están saliendo a otros planetas a buscar dónde vamos a vivir, porque aquí ya no se va a poder. En fin, entonces los rayos X que vamos a trabajar son esa energía que, si bien es cierto, es útil para lo que es el diagnóstico, para los temas de salud, porque también se utilizan en medicina, se utilizan en diferentes carreras de la salud. Esto hace de que nosotros tengamos los cuidados necesarios. ¿Por qué? Porque es una energía ionizante. Entonces, cuando hablamos de rayos X, hablamos de esa energía que se transmite a través del espacio a una velocidad de la luz. Pero si bien es cierto, va recto, pero va de forma ondulante, ¿no? Va de forma ondulante. Y como pasa por campos eléctricos y magnéticos, toma esa característica. Y esa característica de ondas, pues genera una longitud de onda. Como les digo, es tan corta y tan rápido que genera una longitud de onda de Louis Armstrong y una alta frecuencia, o sea, una salida de luz. Entonces, es así como es que ya se ha estudiado después de los rayos X, y eso lo han colocado en lo que es lo que nosotros habíamos visto la vez pasada en relación a lo que son las energías de onda larga, que son no dañinas, y los de onda muy corta, que sí pueden ser dañinas porque pueden ser ionizantes. Decíamos también que estas ondas largas, aún no siendo no dañinas, sí producen daños. Uno de ellos
casualidad hay otros rayos X. Si bien es cierto, es un físico, y como físico no podemos decirle que puede ser cualquier persona, pero vamos al hecho de que él veía que, o existían esas luces, pero no sabía qué cosa era. Y siempre a nosotros nos han enseñado, sobre todo en matemáticas, que cuando uno no sabe el resultado, o no sabe qué cosa es, se pone X. Y es por eso que le puso X. Rayos sabía que era una radiación, pero no sabe su nombre, de incógnita. Entonces es así que aparecen los rayos X y él prueba esa radiación en la mano de su esposa. Pero en ese tiempo, ¿no?, los componentes de las películas, porque lo primero que fue es que cuando él estaba haciendo el experimento y regresó en el cajón del armario donde él trabajaba, tenía películas fotográficas y toditas se habían dañado. ¿Por qué? Por el efecto justamente de esa radiación. Entonces, como él vio ese cambio, le puso la mano de la esposa y la puso, digamos, la sometió a esa radiación. Y el resultado fue él. Y él en ese tiempo ganó, desde ya había ganado un premio Nobel por ese descubrimiento. Y ese descubrimiento ha servido a la medicina, casualmente, a no ser invasivo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, y desde más antes, por ejemplo, para saber la anatomía, cómo era el organismo, para saber cómo las enfermedades y todo eso, disecaban los muertos, ¿no? Entonces, había alguien que dibujaba qué músculo, qué nervio, qué arteria y todo lo demás. Y de repente ya no había más muertos y empezaron a matar gente. Compraban muertos, ¿no? Y aparecieron, pues, en ese tiempo lo llamamos sicarios de ese tiempo, matando gente para vender esos muertos para estudiar la anatomía. Pero la aparición de los rayos X prácticamente se hizo de que eso ya no siga y que lógicamente tenía de una radiografía. Pero el problema era que se sometía mucho tiempo a esa radiación, no se sabía sus efectos negativos, pero aún así se ha seguido usando para todo ello. Entonces, cuando hablamos de por qué no debemos someternos mucho a esta radiación, es casualmente por esto, por el hecho de la ionización. Porque el efecto que puede tener sobre el átomo es prácticamente lisarlo, destruirlo. ¿Por qué? Porque al ingresar o perder un electrón de las órbitas, se hace un desequilibrio, haciéndose un ion positivo y un ion negativo. Y ese hecho hace de que se produzcan muchas veces radicales libres que al ingresar a otro compuesto, ¿no?, van a formar prácticamente elementos, como les dije también la vez pasada, el hecho de que vayan a la molécula del agua, que es H2O, y la transformen en H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, que vendría a ser comercialmente llamado agua oxigenada. Entonces, el agua oxigenada destruye las proteínas, y las proteínas prácticamente son parte o componente normal de la membrana celular, y todas las células tenemos proteínas. Entonces, no es conveniente que suceda eso. Lógicamente eso va a suceder con el acúmulo de ese tipo de radiación o de elementos. Entonces, esa es la parte por la cual se debe tener los cuidados necesarios en el uso de los rayos X. Bien, entonces decíamos también que todo lo que es rayos X es con electrones, y del núcleo salen los
medicina a lo que es odontología, se han construido equipos, ¿no? Equipos donde se genera rayos X, porque de manera natural, si hay rayos X, si uno, por ejemplo, sube dentro de las capas que tenemos en nuestra Tierra, sube a más altura, incluso sale en el espacio, si hay rayos X. Y es por eso de que los aviones van blindados. Porque cuando se hacen las armaduras siempre se utilizan rayos X para ver si puede pasar o no. Por decir, si yo tengo una pared suponiendo blindada y yo quiero saber si verdaderamente me protege, pongo mi equipo de rayos X y pongo una película. Si emito rayos X y la película la revelo y sale oscura, sí está pasando rayos X. Es una prueba tan fácil. Por eso es que cuando nos venden a veces algo de segunda, no sé si está eliminando mucha radiación. Entonces todas esas cositas se pueden realizar. Pero nosotros tenemos acá lo que es el equipo radiográfico, donde tiene tres componentes principales. Tenemos el temporizador, el brazo articulado y el cable. Tenemos el temporizador como parte esencial para la información que nosotros requerimos. ¿Qué significa eso? Que al equipo lo vamos a preparar. Le vamos a decir, tengo un paciente adulto, le voy a tomar a los incisivos centrales, ¿no? Como una película, por ejemplo, de ensayo, las más usuales, las más comunes. Y entonces el equipo prepara un determinado tiempo de lo han visto y aparece con unos numeritos, ¿no? Esos numeritos que aparecen aquí nos están diciendo que para técnicas ignorantes, llámese periapical y baile, requiere menos de un segundo de exposición. Muchas veces son centésimas de segundos o milésimas de segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que en esas centésimas o milésimas existe una cantidad determinada de rayos X. No requiere más, porque muchas veces si se da o se repite la pulsación para rayos X, cargamos demasiado rayos X en la película y la imagen se valoró. Entonces no es que yo voy a pulsar y no escuché porque se está secando ahí la película, no mucho ruido. Quiero ir a la ventanita de la puerta, ¿no? Hay una ventanita, ¿la han visto? Creo ya, ¿no? En la puerta donde se emiten rayos X, donde se toman, algunos pues no tenemos pues la altura y por más que hacemos esto no llegamos, no miramos en el sentido del poquito ama. Entonces vuelvo a darle otra vez por si acaso. Y ahí viene el problema. Cuando se carga demasiado de rayo ya también sale quemado, o sea, como que sale más oscuro, ¿no? Bien. Entonces, aquí, este hecho de este tiempo de exposición es básico y es algo que siempre tiene que estar en menos de un segundo para técnica periapical de la bisectriz o paralela o bailing, porque con cruzar sí sube un poco más, puede llegar a un segundo más. Entonces, a este temporizador, mediante el teclado que ustedes ponen ahí, le llega la información. Ahora, esta información para que lleve acá al cabezal donde está el cubo de rayos X, tiene que seguir este camino, que es el brazo. El brazo tiene tres funciones básicas, ¿no? Lleva la información hacia el cabezal. 2. Articula movimientos. Y 3. Prácticamente sostiene y fija el cabezal durante la técnica radiográfica. Entonces, eso como parte básica del brazo, y lógicamente hay que saberlo utilizar para que no tengamos problemas de movimiento. Ahora, en el cabezal existe
¿Por qué los cohetes fuera de la Tierra, no, de nuestro planeta, pueden llegar a velocidades de la luz e internamente no pueden llegar a velocidades de la luz? Porque en el espacio no hay oxígeno, entonces no se incendia. Pero si un cohete acá coge tal velocidad, se puede incendiar. Bien, entonces ese es el principio que se sigue para que aquí, cerrado al vacío, se encuentran dos componentes también importantes. Uno que viene a ser la parte positiva y uno que viene a ser la parte negativa. La parte negativa se llama átodo y la parte positiva se llama ánodo. En la parte negativa se encuentra un filamento que es de material tungsteno. Y en la parte positiva se encuentra una plaquita muy pequeñita que se llama punto focal, que también es de tungsteno. Entonces, el elemento para generar todo lo que significa rayos X es el tungsteno. Bien. Cuando se va a producir rayos X, uno enchufa primero ese equipo, enciende su equipo. Ese hecho hace de que este filamento se vaya a calentar. De los 220 voltios que tiene la corriente por acá en el Perú, eso se va a llegar acá, pero no 220, sino 10 voltios nada más. Por ello existen diferentes componentes como estabilizadores o reguladores de la corriente que hacen que esos 220 sean 10 nada más. Esos 10 voltios producen en estos átomos que hay aquí, producen lo que se llama la excitación. ¿Por qué? Porque los electrones empiezan a salir de una órbita a otra, formando una nube de electrones. Esa nube de electrones, cuando uno pulsa para rayos X, al momento que presionan afuera para rayos X, entonces, ¿qué pasa? Si el equipo es de 70 kilovoltios, mejor dicho, miles de voltios, entonces tenemos que los rayos X de 10 a 70.000 vuelan, explotan. Entonces, estos electrones que salen disparados, salen indiscriminadamente, uno le dará al tubo, y solo uno que puede llegar a esta platita pequeñita se forman rayos X. Y es por eso de que acá se transforma en calor. Todos los electrones que no dieron ahí es calor. Y para ello existe un refrigerante también afuera del tubo, para que eso lo haga enfriar y esté listo para tomar casi inmediato. Porque pasado un promedio de 10 segundos ya estamos listos para tomar, quiere decir que ya se ha enfriado. Ahora, de aquí, de este punto focal, existen aquí quienes átomos también en ese punto focal, están los átomos, pero aquí no llega la corriente. Y esos átomos están prácticamente vacíos, no tienen nada, o sea, están normales. Aquí es donde se ha producido la excitación. Entonces, el hecho de llegar estos electrones hacia estos átomos, lo vamos a ver por qué y cómo se producen los rayos X. Bien, entonces, esto es lo que sucede, este es el proceso por el cual se forman rayos X. Bien, entonces, cuando se forman los rayos X, estamos diciendo, estos tienen una salida. Y esa salida de los rayos X hay que ver porque existen dos tipos de rayos X. El primario, que es el principal, y el secundario. El haz primario tiene como componente principal el rayo central. Es el rayo más perfecto, es el rayo más horizontal, de mayor velocidad, y junto con él salen otros rayos paralelos a ellos, que es por eso que todo ese paquete se llama haz de rayos X primario, donde te sacan rayos central, por aquí. El hecho de que nosotros tengamos el haz secundario es un haz que no tiene
digamos, la fuerza necesaria, la calidad del haz primario. Por eso lo vamos a tener que suprimir, ya vamos a ver cómo, para que no salga. Sabemos que los rayos X tienen como característica penetrar los cuerpos, pero eso es el haz primario. Pero el haz secundario no tiene esa fuerza y puede quedar en nosotros. Por eso es que, sobre todo las señoritas, y aunque los varones también utilizan aretitos, preferible que cuando nos vayamos a trabajar entre nosotros no tengamos metales, ni collares, ni aretes, ni prendas de cabello, ¿ya? Para evitar que queden atrapados los rayos. Bien, entonces, esto es el tubo de rayos X, como estamos viendo, vamos conociendo un poco más, ya sabemos que existe un haz de rayos X y que pueden producirse rayos X mediante dos formatos. Primero, los electrones vienen y van a interactuar con el átomo. ¿Qué cosa es el átomo? La materia. Y ese átomo, ¿dónde está? Está en el punto focal, está tranquilito ahí. No se ha, digamos, alborotado ni cosa por el estilo. Pero si viene del átomo un electrón y choca con uno de estos electrones de estas órbitas, va a producir radiación característica, o sea, rayos X por un método característico, así se llama. Entonces, una forma de producir rayos X es cuando el fotón o el electrón que viene del ánodo choca en el cátodo, pero se va a un átomo donde puede chocar con cualquiera de ellos, de esos electrones. Se forma la radiación característica. Ese es un fotón de rayos X. Otra forma es que no choque con ninguno, pero que ese electrón pase cerca al núcleo. El núcleo tiene poder de atracción. Entonces, cuando va pasando el rayo X, ¿qué cosa hace? Le quita fuerza. Vamos a suponer, si yo voy a una velocidad de 100 kilómetros y de repente tengo una curva, no voy a voltear a 100 kilómetros. Suponiendo, lo reduzco a 40 o a 50. Esos 40, esos 50 que perdí de velocidad, esos son rayos X. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama? Rayos X por frenado. Porque prácticamente el núcleo lo frenó, le quitó fuerza y esa fuerza que le quitó se transforma en rayos X. Entonces existen dos formas de producir rayos X: por característica o por frenado. Estamos explicando primero lo que pasó en esa espiral cuando subió a 70 kilovoltios, salieron disparados. Y cuando salieron disparados, los que llegaron al punto focal, eso es lo que sucede en el punto focal para la formación de rayos X. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Pregunta hasta aquí, porque esta es la parte, digamos, que a veces no se entiende. Sí, señor. Una vez que ya chocan o sea, salen los electrones e interactúan con la materia, en algunos casos forman rayos X, el resto se dispersa en calor y ya no vuelve. Ya no. Bien, entonces seguimos. Ya se produjo los rayos X acá, y como les digo, los del haz primario sí van a salir, el haz secundario no quiero que salga y vamos a ver qué cosa pasa. Este es el atorfrenado, como les decía, y esa es la parte característica, que puede chocar en un átomo, perdón,
Entonces, el haz primario sale por esta ventana y tiene su camino libre, pero el haz secundario no tiene por qué salir. Entonces, ¿qué cosa le ponemos en la salida? Le ponemos una platina de aluminio. Normalmente, y la norma pide 1.5 milímetros de grosor del aluminio para poder filtrar, para que no salga los rayos de la secundaria. Ahora los nuevos equipos están viniendo de 1 milímetro. Seguramente han hecho las pruebas y con 1 es suficiente. ¿Ya? Pero tienen que tener ese aluminio. Pero los rayos del haz principal sí atraviesan ese aluminio. Entonces, ese aluminio ya viene a ser un filtro. ¿Qué más? En el tubo de rayos X van a encontrar un tubo larguito, ¿no? Un tubo más o menos largo, que va a hacer que solamente salgan los rayos X localizados en esta zona, no que salga disperso, porque los rayos X también salen divergentes. Entonces, para que no sea divergente, o mejor dicho, se anulen los rayos X divergentes, se encuentra ese tubo que se llama colimador. Y el colimador está compuesto por plomo. En otras palabras, todo está forrado con plomo y se supone que no sale ningún tipo de radiación. Pero cuando nosotros trabajamos y vamos a irradiar a un paciente, se dice que de este lado del tubo, o mejor dicho, de la carcasa, de la cabeza o del cabezal, ¿qué sale? La radiación fuga. Quiere decir que mínimamente hay una radiación que sale. Y esa radiación que sale está como que flotando en ese momento en un diámetro de 1 metro. De la cabeza del tubo sale una radiación fuga de 1 metro de diámetro. O sea, yo no puedo estar dentro de ese diámetro. Porque si no, yo absorbo ello. Eso es como que estoy al lado de un fumador, bota el humo y yo lo absorbo. Algo así. Y cuando llegan los rayos X a la cabeza del paciente y ya hizo, digamos, la formación de la imagen, queda una radiación flotante que se llama radiación dispersa. Por el hecho de que han perdido fuerza, todo eso constituye algo como si fuese una radiación secundaria en el ambiente, que se disipa en ese momento, sí, pero si yo en ese momento que estoy irradiando estoy cerquita, yo absorbo esa radiación y la idea es que no lo haga. Por ello la pregunta, y me da gusto que sean varios para que aprendan, ¿se compraría esos equipos nuevos que han salido de pantallita o de pistolita electrónica? ¿Conocen, no? Han salido unas que parecen unas camaritas que toman rayos X, que toman, o una pistolita que apunta rayos X. Lo tienen en la mano. No tenemos ni guantes de plomo. O sea, estamos hablando que estamos absorbiendo ¿qué? Radiación fuga y radiación dispersa a la vez porque estamos cerca del paciente. Por eso aquellos colegas que me llaman a veces, pero he comprado mi equipito bien bonito, está ahí, me ha costado bien, es portátil, lo llevo. Sí, pero eso de aquí, ¿cómo hago para no afectarme con eso? No es comprar. A veces compramos las cosas y muchas veces cuando nosotros nos ponemos, o sea, que no se ve igual que la foto, mi cuerpo no da. O compramos un zapato o algo que no entra porque mi pie es más grueso. Estoy acostumbrado a andar con sandalias de hace 10 años, pero es una mano. Entonces hay situaciones que no se puede comprar por comprar hasta no saber. Van a venir cantidades de electrodomésticos, van a venir cantidad de avances electrónicos, por eso venir de los chinos al Perú. Pero ojalá que tengan la precaución de saber primero conocer las bondades como también la parte negativa de eso. No se puede comprar por comprar.
Bien, seguimos. Entonces, jóvenes, vamos conociendo ya un poquito por qué cerramos la puerta al momento de rayos X, por qué a mi grupo les he dicho aquel que emite rayos X cuando su compañero está trabajando adentro se va de la práctica en ese rato. No puede ser agresivo con el otro compañero. Es igual que un partido de fútbol, ¿no? Nos batean con todo y la queja roja. Chao. Entonces, busquemos siempre trabajar con los cuidados en ese ensayo. Entonces, ya sabemos que la de rayos X, la radiación fuga y la radiación dispersa al momento de tomar. Por eso, distribuyan bien sus ambientes, pongan barreras, sobre todo lo que algunos ya están pensando en consultorio. Entonces, ¿qué pasa en la materia? Cuando interactúan los rayos X en la materia, se produce esta situación. Primero, puede que por frenado, porque al interactuar esa materia puede ser materia orgánica o materia inorgánica, pero en nuestro cuerpo no podemos decir todo es inorgánico y una parte es orgánica, no. Tenemos una mente, en algunos casos, es una mixtura de todos esos componentes. Por ello, los componentes mixtos generalmente producen una desviación, le quitan la fuerza y ya no sigue de frente, sino se desvía. Otros también le quitan la fuerza y lo atenúan. Al atenuarse, en cualquier lado chocan y ahí queda. Pero existen elementos inorgánicos. Los inorgánicos sí van a producir una absorción. Por ejemplo, sus aretes, ¿no? Se supone que son de metal, se supone. Entonces, esos aretitos sí absorben, quedan ahí atrapados los rayos X. Entonces, si yo tengo el arete y queda atrapado, yo lo estoy consumiendo. Y en otros casos, material orgánico, pues mejor dicho, nuestra piel, nuestra encía, todo eso sí lo pasa con facilidad. Esto vamos a repetirlo en el momento que vamos a hacer formación de imagen, porque vamos a ver por qué se forman imágenes blancas y por qué negras. Bien, entonces, estos son la parte que debemos nosotros conocer qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos irradia. Luego, dentro de las propiedades, ¿no?, que tienen los rayos X, como ven, repetimos una vez más, son invisibles, ¿no? Tienen efectos o cambios en la película fotográfica, y de la película que nosotros utilizamos tiene los mismos componentes de la fotográfica. Cuando ustedes hablen de que de repente algunos todavía conocen que su papá les cuenta que antes tomaban con una camarita que tenía un rollo adentro, ¿no? Y para relevar el rollo se metía un cuarto oscuro y lo procesa. Y antes todavía de ello había esos mismos, pero cuando iban a las fiestas de algunas provincias llevaban como un trípode y lo ponían, se ponían una capa y toman la foto. Y esas fotos son blanco y negro. Y para que salga color es lo mismo. Es de aquellos tiempos. Y también sigue el mismo proceso, ¿no? Revelado en el agua y el fijado. Igualito que nosotros. Entonces, ese tipo de componentes son muy sensibles. Ionizan las moléculas, atraviesan los cuerpos, viajan a la velocidad de la luz, efecto luminiscente y también eso, ¿no?, efecto biológico. Pueden producir cambios o daños a nivel del organismo, ¿no? Y algunos efectos pueden ser directos, otros indirectos, mediatos, tardíos, otros pueden llegar a ser hasta hereditarios, porque se transmiten cuando dañan los cromosomas, se transmiten a los pacientes. Seguimos. Factores que van a controlar ese haz que sale del tubo, ¿qué factores pueden controlar? Primero, ¿no?, el rayo X puede ser modificado. ¿Por qué? Si nosotros tenemos la intensidad, ¿qué significa intensidad? Miliamperaje, el miliamperes. Normalmente se utilizan miliamperes convencionales, 7 miliamperes, y cuando son digitales
digitales pueden llegar hasta 4 miliamperes. Quiere decir que en ese momento las intensidades donde producen la cantidad de rayos X pueden variar. Por ello se dice que si yo tengo 100 rayos X para una película, para un sensor, para una placa digital, podré tener solo 10. O sea, ahora casi el 90%. Por eso ahora todo está cambiando a lo digital, pero lo digital también es más sensible en su uso, duramente. Pero en fin, luego tenemos la tensión o la penetración o calidad de rayos X. La fuerza de penetración está dado por el kilovoltaje. Los rangos de funcionamiento de un equipo es 70 kilovoltios y el mínimo 60. De mayor fuerza de penetración que se utiliza cuando en la radiografía para diagnóstico, en la radiografía para endodoncia, en la radiografía para lo que es prótesis en los pilares, 70 kilovoltios. En periodoncia, ¿qué se utiliza? 60 kilovoltios. ¿Por qué? Porque al tener menos fuerza registra la reabsorción del hueso mejor. Entonces hay que ver en qué momento utilizamos ello. Tiempo de exposición. Les decía que en intraorales generalmente es menos de un segundo, salvo lo que es oclusal. En extraorales, como panorámica cefalométrica y otros, sí es más de un segundo. Distancia. La distancia, por ejemplo, para una periapical de la bisectriz, 20 centímetros del tubo hacia donde está la película. Distancia en técnica paralela, 40 centímetros. Distancia de una cefalométrica, 1,50 metros. Distancia para una panorámica, 40 o 50 centímetros. Entonces, todo ello está de acuerdo a qué técnica vamos a utilizar. Pero nosotros vamos a aprender primero lo que es intraoral. Este sería el panel que utilizamos donde algunos equipos diseñan el odontograma, diseñan los íconos. Por eso es que estamos enseñando a todos los grupos qué significa cada ícono y en qué momento se va a utilizar, ¿no? Para que no dañen el equipo. Entonces tenemos para dientes superiores, inferiores, anteriores, posteriores, del lado derecho, del lado izquierdo. Si es adulto o es niño, está acá. El muñequito grande es adulto y el muñequito chiquito es adulto. Perdón, niño. ¿Por qué? Porque la dosis, o mejor dicho, los tiempos de exposición no son iguales en adulto y en niño. En adulto siempre es el máximo y en niño siempre es el mínimo. Entonces no podemos decir, con una pastilla de 500 miligramos que le da un adulto también da al niño. No se da. Entonces, igualito, las dosis acá son diferentes, ¿no? Aquí está el kilovoltaje de 60, 70, 4 miliamperes si es que y acá el miliamper puede llegar en este equipo hasta 8, ¿no? Los conos pueden ser de 8 pulgadas hasta de 12 pulgadas, cono corto y cono largo. Entonces, ahí vienen diferentes ya los equipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si se está utilizando solo un equipo, se van a utilizar dos. Aquí, oclusales superiores e inferiores. Aquí, bywing anteriores, bywing posteriores. Si es que es de películas o si es digital. Todo viene en los equipos simplemente para que ustedes se informen. Entonces, esa es la tecnología inteligente. La inteligencia artificial, antes se decía tecnología inteligente. Entonces todo ello ya viene ahí solamente para presionar. Es un descuido, lógicamente, del operador que vaya y simplemente siente al paciente, rayos X, ¿con qué radio? No se sabe. Pero el doctor ha sabido, sí, pero uno como no sabe ver bien la calidad de imagen, a todos le dice sí. No es así. Pero en fin, bien. Entonces los rayos X tienen un filtro, tienen el colimador, se forman dentro del cabezal y también hay otro que en extraorales se llama regime, ¿no? Que es un disipador, que es algo que permite que solamente va a ser
Estos son los equipos de Colorado. Aquí tienen lo que se llama eso de aquí también tiene triangulación. Esto lo vamos a enseñar cuando hay la parte técnica y oral para ver si funciona la triangulación o no. Aquí ven que en esta parte no se nota mucho, pero dice 1.5 milímetros de aluminio en el fondo del tubo. Estamos mirando al fondo del tubo. Estos equipos no se compran. Este equipo no se compra porque tiene una punta, se llama pico de pajarito. Entonces no tienen el colimador, pues. Aquí le dan a toda la cara para darle a un diente. Y no se quiere que vaya a lavar la cara. Si no, este colimador debe ser diferente. Esos son antiguos, ¿no? Esto se llama goniómetro. Goniómetro. Eso lo vamos a utilizar en la técnica, vamos a aprender. Y también en el paciente